Bienvenido a la sesión 6. Esta es nuestra última sesión juntos, pero realmente es el inicio de la jornada R12. Nuestra esperanza es que usted experimente la verdadera espiritualidad como nunca antes, que pueda seguir a Jesús en el sendero de la rendición, de vivir separado de los valores del mundo, de practicar una sobria autoevaluación, de servir con amor y finalmente el sendero de responder sobrenaturalmente al mal con bien. Por cierto, antes de iniciar, la última vez que nos reunimos les dejamos una asignación. Les pedimos que se reunieran como grupo y buscaran una persona o a un grupo que tuviera una necesidad real y luego de una manera tangible como grupo amarlos, darles y servirlos. ¿Cómo les fue con eso? Si se encuentran en la fase de planeación y aún no han cumplido la asignación, quiero animarlos. Pocas cosas desarrollan la auténtica comunidad como hacer algo juntos fuera del grupo, algo más grande que uno mismo. Tal vez se puedan reunir y decir, hey, hagamos algo sobre la guardería, encarguémonos de ella por una semana o limpiemos el jardín. Hagan algo que exprese amor por los demás de una manera específica. Estoy seguro de que pasarán grandes cosas. En la sesión de hoy vamos a descubrir cómo vencer el mal dirigido en contra nuestra. Si usted se ha encontrado en el lado de quien recibe un trato injusto, alguien lo ha pisoteado, o tal vez ha sido despedido de su trabajo o ignorado en un ascenso, o ha estado en una situación en que conforme hablamos de esto, usted le comparte a alguien en el grupo algunos recuerdos sobre cuando fue abusado o tiempos difíciles que ha atravesado, esta sesión es para usted. Pocas cosas pueden comunicar el poder y la realidad del Evangelio de Jesucristo como cuando respondemos al mal con bien. De hecho, veamos juntos el pasaje en su guía. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Escuchen eso. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Tengo una confesión que hacer sobre la primera vez que leí esto. Recuerde que no crecí en un hogar cristiano ni había leído el Nuevo Testamento. Así que cuando leí este pasaje me dije, ¿de dónde sacan estas ideas locas? Mi papá era un boxeador, un infante de marina. Él me enseñó cuando era niño, aunque era bajo de estatura, a decir: cuando te golpeen, golpéalos de vuelta rápido, con fuerza y mejor. ¿Qué quieren decir con no pagar con mal el mal que te han hecho? Déjame contarte una historia sobre el verdadero poder de estas palabras. Estaba en China haciendo ministerio. Mi colaborador, cuyo nombre no puedo revelar, y al que llamaré Abraham, al terminar nuestro trabajo me acompañó a Hong Kong. Allí hicimos una revisión de la misión cumplida durante una cena con Abraham y uno de mis amigos. Abraham era muy callado, así que le empezamos a preguntar por su familia. Nos contó que su esposa tenía ciertas necesidades especiales por motivos de salud. Entonces le pregunté qué le ocurre a tu esposa. Él me contó que juntos tenían una iglesia en el hogar y que él era evangelista. Debido a la persecución del gobierno chino, debían rotar de una casa a otra constantemente, protegiendo el secreto de sus reuniones. Desarrollaban la actividad en una de las provincias chinas donde hay más persecución. Estaba haciendo evangelismo en otro lugar mientras en su casa, cuenta él, se reunía la iglesia clandestinamente cuando la policía irrumpió en el lugar preguntando quién era el pastor. Entonces, dice él, mi esposa dijo: yo soy la pastora. Estas personas solo vinieron de visita, yo soy la pastora. Ellos dejaron que la gente se fuera y se llevaron a la esposa al cuartel de policía y la golpearon por 2 días. Cuando regresé de mi gira evangelística, encontré a mi esposa golpeada. Su piel era negra y azul. Lo único que puedo decirte es, si alguna vez te has sentado a escuchar a alguien contarte una historia tan triste, entenderás que mi mente empezó a dar vueltas y podía visualizar a mi propia esposa en lugar de la suya, y me empecé a llenar de ira. Me preguntaba, ¿qué haría si la policía viene a mi hogar y golpea a Teresa? Empecé a considerar, Dios, ¿me perdonarías por lo que voy a hacer? Sabes, en mi interior me debatía. Mientras esperaba el fin del relato para ver cómo respondería, los ojos de Abraham empezaron a humedecerse y se volvió a mí para decirme: qué honor fue para nosotros tener el privilegio de sufrir por nuestro Salvador de forma tan pequeña en comparación con la forma en que Él sufrió por nosotros. Me eché para atrás y pensé, esa no es la respuesta que tenía en mente. Este era un hombre que comprendía el poder de no tomar venganza. Entonces habló sobre orar, orar por esos policías para que vinieran al conocimiento de Cristo, orar por esos policías para que la respuesta de los creyentes a su injusticia los hiciera ver la realidad de Jesús.
Quiero decirte que a través de la historia y alrededor del mundo aún hoy, no hay nada más poderoso, ni nunca nada nos hará más semejantes a Dios que cuando damos a la gente lo que no merecen, cuando pagamos con bien en lugar del mal. ¿Recuerdan mi pregunta sobre de dónde Pablo sacó estas locas ideas? Tengo que decirte que las recibió directamente de Jesús. Voy a leer un pasaje que te sonará familiar si has crecido como parte de una iglesia local, pero son literalmente las palabras más radicales que jamás hayan sido expresadas por un ser humano en este planeta. Antes de que Jesús dijera estas palabras, antes de que se volvieran comunes, antes de que pudiera leerlas en una placa, eran consideradas palabras de mente. Trata a tu enemigo con bien en pago por hacerte el mal. Incluso en la cultura judía es bastante claro que lo que dominaba era el ojo por ojo, diente por diente. El énfasis era retribución, justicia. Escuchen las palabras de Jesús, imagínense escuchándolas por primera vez. Imagínense si realmente las cree con respecto a la persona que te pisoteó, con respecto al socio de negocios o jefe que te explotó, con la persona que chismeó de ti, con la persona que te traicionó. Escucha las palabras de Jesús. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Jesús enseñó que nosotros nunca somos más parecidos a Dios que cuando pagamos mal con bien. Nunca eres más parecido a Dios que cuando pagas el mal con bien. El concepto hebreo de ser hijo de alguien es tener parecido familiar. Parece imposible. Solo imagínese obedecer lo que dice el pasaje. Alguien golpea a tu esposa, alguien te roba, alguien es un conductor ebrio y atropella a uno de tus hijos. ¿Cómo paga usted el mal con bien? ¿Cómo es que Dios espera que hagamos eso? Y esto es lo que necesitas escuchar. No puedes, y yo tampoco puedo. Pero esto es el corazón de Dios comunicado personalmente a través de Jesucristo. Mira, sígueme. Yo abro el sendero, sígueme en el camino, en el sendero. Paga el mal con bien. Y Él lo modeló para nosotros. Voy a leer otro pasaje y conforme lo hago, traiga por favor a su mente, por favor, la persona que más te ha herido en tu vida. Conforme leo lo que Jesús hizo como un ejemplo para usted y para mí, quiero que piense en esa persona o esa situación en que fue tratado injustamente, o esa persona a quien usted desea hacerlo pagar por lo que se merece. Quiero que piense en ellos, con una imagen en su mente al leer el siguiente mensaje. Sígame en su guía de estudio. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Quiero pedirle ahora que piense en esa persona de la que en lo profundo de tu corazón usted quiere vengarse. Te traicionó, te hirió, incluso hasta pudo abusarte. Pero quiero que vea un modelo aquí mediante el Creador, quien nos hizo, y a pesar de que fue golpeado, se burlaron de él y lo mataron, nos mostró el sendero con sus palabras diciendo, perdónalos. Él se desató de ellos, los perdonó, y Dios nos dice a nosotros en Efesios 3:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Cuando profundizas en esto, cuando soy completamente honesto, no quiero recibir el pago que merezco. Y lo que dice el pasaje es que tengo que hacer lo mismo por los demás. Este es el llamado de Dios, este es el sendero para pagar el mal con bien y comienza con perdón. De hecho, aunque no conocía mucho de la Biblia, cuando era joven sí conocía la oración del Padre Nuestro. Y en Mateo 6, versos 12 y 13 dice, perdónanos nuestras deudas, note esto, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Así es como eres liberado del maligno, de la raíz de la amargura, de esos sentimientos y emociones desordenadas y de la ira irresuelta. Nosotros somos los prisioneros cuando no perdonamos.
Hay una inquietud que a lo largo de los años la gente siempre me plantea como pastor. Quiero perdonar, pero simplemente no puedo. Hay muchos patrones de pensamiento equivocados sobre el perdón. Primero que todo, el perdón no es un sentimiento. No significa que nunca vas a pensar más en eso. En el libro invertí un tiempo significativo mostrando este proceso, pero voy a darle unos apuntes básicos. Primero que todo, perdonar es una elección. Una decisión en el tiempo. No tienes que sentir nada, es una decisión voluntaria. Hago un alto y voluntariamente me dispongo a perdonar a esta persona por... Completa la frase. Siendo específico, algunas personas con las que trabajo han sido abusadas en situaciones familiares y a veces necesitan sentarse a solas y escribir calladamente varias páginas sobre heridas específicas que han recibido. Tal vez nunca envíe la carta o a veces no pueden enviarla porque tal vez el padre que la o lo abusaba está muerto, pero lo sacaron de su interior y lo aclararon para entonces decirle a Dios, voy a presentar a esta persona todo el dolor, todas esas heridas y el mismo perdón que has extendido hacia mí. Esa es una elección. Eso es perdonar. En segundo lugar, perdonar es un proceso, una jornada de alineamiento de nuestra voluntad y emociones. Mi mente y mi voluntad deciden hacer esto, pero mis emociones están alerta. Mis emociones me traicionan cuando, por ejemplo, enviamos a nuestros hijos a pasar unos días con el exesposo o la exesposa, o llegan tarde, o uno de los dos no paga la pensión alimenticia, o pasas por el edificio donde fuiste despedido. Otras personas que eran amigas del jefe no fueron despedidas allí. En ese momento aflora la amargura y el dolor. El proceso del perdón consiste en bendecir y orar por esas personas. En lo personal fui profundamente traicionado hace varios años y experimenté fantasías llenas de ira. Tenía pequeñas imágenes en mi mente en que aparecía yo diciéndole cosas a esa persona que le hacían verse mal y a mí verse bien. Soñaba que teníamos un accidente automovilístico, pero yo sobrevivía aunque tenía una larga recuperación. Era terrible. Yo era un prisionero aunque era un pastor, hasta que vino un amigo y me dijo, ¿sabes, Chip? Cuando perdonas tomas una decisión, es una elección, pero luego debe haber un proceso. Entonces en cada cena del Señor empecé a orar por esta persona que me traicionó. Cada vez que surgía una emoción negativa tenía que orar por esta persona y la bendecía. Dios me mostró otras maneras de bendecirlo, así que oré por su matrimonio, que sea un buen padre, úsalo de gran manera. No siempre sentí hacerlo, pero al hacerlo empecé a tener convicción. Nunca participé de la cena del Señor sin primero orar por esta persona, y cuando enfrentaba momentos difíciles oraba más por él. Poco a poco mis emociones empezaron a alinearse con mi voluntad y mi elección, y más me di cuenta de que lo que Dios había hecho por mí no podía impedir darlo a otros por la gracia de Dios. Nunca olvidaré el día cuando escuché algo bueno sobre esa persona. La primera vez que lo escuché hice lo que la mayoría de los cristianos, qué bueno, pero en mi interior dije que lata. Todavía sentía que debía recibir lo que se merecía. Eso me hizo darme cuenta de que mi proceso de perdón no había concluido. 4 o 5 meses después escuché nuevamente algo bueno sobre esa persona y mi respuesta inmediata fue excelente. En ese momento me di cuenta de que lo había perdonado realmente. Perdonar es una conclusión, produce regocijo con su éxito. Dios había completado el proceso. Yo no tuve más que orar por esa persona. De hecho, tiempo después recibí una carta cuando estaba en mi ciudad en la que esta persona me decía, quiero que nos reunamos y tomemos un café juntos. Así como estoy sentado frente a usted, acepté la invitación. No había ya amargura en mi corazón y me di cuenta de que esta persona había cometido un error, pero también de cuántos errores había cometido yo. Quiero que sepas que Dios quiere hacerte libre de la ira, la amargura y el dolor hacia tu cónyuge, compañero, tu ex jefe o tu mamá o tu papá o la persona que te traicionó. Nunca serás más parecido a Jesús ni mayor testimonio para el mundo que cuando pagas el mal con bien. ¿Estás listo para empezar esta jornada? Este tal vez sea un tiempo delicado, pero quiero pedirte que seas más abierto, más vulnerable. Y como grupo quiero pedirles que recuerden que todo lo que se comparta se debe quedar en el grupo. Nunca lo compartimos fuera del grupo a nadie más. Habrá algunas heridas abiertas que se muestren en unos minutos en el grupo y que establecerán un vínculo de sanidad como nunca has experimentado antes. Si estás dispuesto a tomar la decisión de perdonar y empezar el proceso del perdón. Ahora voy a darte 2 preguntas para empezar la conversación. ¿Estás listo? Quiero pedirte primero que todo que inviertas algún tiempo compartiendo sobre cualquier herida que usted podría estar cargando todavía. ¿Quién te ha herido y causado ese dolor? ¿Cómo la está manejando? A la luz de lo que has escuchado, ¿cómo quieres que Dios responda para pagar mal con bien? ¿Cómo comenzará el proceso del perdón? ¿Está claro? Por favor, comparte el uno con el otro. Y al empezar a hacer esto, por favor no olvide que el hecho de que usted decida perdonar no quiere decir que ya porque usted hace esa elección no habrá consecuencias. Si el perdón está conectado con pensión alimenticia o asuntos legales,
Lea Romanos 13, que te hablará sobre el papel del gobierno y las leyes para que exista justicia. Pero en tu corazón debes perdonar. Pero para asuntos legales busca consejo sabio de pastores sobre cómo tratar algunos aspectos. Voy a darles algún tiempo para que compartan, tómense el tiempo necesario, abran sus corazones y volveré con unos comentarios finales después de su tiempo de discusión.